Perfecto, chicos. Entonces vamos a hablar de lo que son las transformaciones lineales, ¿sale? Las transformaciones lineales son fórmulas que toman un vector, le hacen una cuenta y te regresan otro vector. La notación para las transformaciones lineales es como la notación de las funciones. No sé si estén familiarizados con esta notación. La notación es, dices, le asignas una letra a la fórmula y pones en primer lugar de dónde vas a agarrar a los vectores y después pones una flecha y dices a dónde llegan. Es decir, qué cuenta les vas a aplicar para que lleguen a W. En términos de, hay otra notación equivalente. La notación equivalente sería tomar un B chiquita. Estás diciendo que estás tomando un elemento del espacio vectorial y esta como flecha con una barra al principio, lo que indica es de que este vector lo vas a transformar en este otro. Aquí la notación es importante. B está en el espacio original y T de B es el resultado. Es decir, T de B ya vive en W. Entonces, si tenemos dos espacios vectoriales, lo que vamos a hacer es pedir que los espacios vectoriales tengan los mismos escalares. Y entonces vamos a decir que una transformación lineal que toma vectores del espacio B y los transforma en vectores del espacio W es una función. ¿Cuál es la restricción para que una fórmula sea función? ¿Se acuerdan? Pregunta. ¿Cuál es la restricción para que una fórmula sea función? Tiene que dar solo una imagen para cualquier elemento. Exactamente, ¿no? La restricción para que una fórmula sea función es que nada más cuando le apliques la fórmula a un vector te tenga que arrojar un solo resultado. No se vale que le apliques la fórmula a un vector y te arroje dos resultados, como dice su compañero. Eso es una función. Entonces lo que vamos a pedir es de que la función satisfaga estas dos condiciones. Lo que tiene que satisfacer es que si le aplicamos la fórmula a una suma de vectores, sea equivalente a que le apliquemos la fórmula al primero, la fórmula al segundo y luego sumemos. Eso tiene que pasar. Y también la otra cosa que tiene que pasar es de que si le aplicamos la fórmula a un vector escalado, sea equivalente a aplicarle la fórmula al vector sin escalar y luego multiplicar por el escalar. Entonces, si una fórmula satisface la I y la 2I, entonces diremos que es una transformación lineal. ¿Ok? Como nota, si una fórmula es una transformación lineal, forzosamente, cuando le apliques la fórmula al cero, te tiene que regresar cero. Si eso no pasa, entonces automáticamente la fórmula no es una transformación lineal. ¿Ok? Ejemplo. Tomamos una fórmula que todavía no nos dicen cuál es, ¿sale? ¿Quién sabe cuál sea? Tomamos una fórmula y tomamos el espacio vectorial que se llama el espacio vectorial dominio, así como porque es una función, entonces es la misma nomenclatura, tienen los mismos nombres, y vamos a ver el espacio imagen, ¿sale? Entonces, el dominio y la imagen, o contradominio, ¿no? También le llamamos. Entonces, este es B, es R2, y W es R2. Los espacios vectoriales de la fórmula pueden ser iguales o diferentes. En este caso, pues son iguales. Entonces, nos tienen que dar cómo es la fórmula. Entonces nos dicen, la fórmula, lo que tiene que hacer es agarrar un vector de dos componentes, y nos tienen que decir cómo operarlo para transformarlo en el nuevo vector. Entonces, lo que nos dice esta sintaxis es que va de R2 a R2. Entonces, forzosamente la fórmula tiene que regresarme dos componentes, porque si no me regresara dos componentes, esta notación es incorrecta. Si me regresara tres componentes, entonces tendría que ponerme aquí R3. Entonces, lo que dice es lo siguiente. ¿Cómo vas a armar el nuevo vector? Vas a agarrar la primera coordenada y le vas a restar la segunda y eso lo vas a colocar arriba. Y luego vas a agarrar las dos coordenadas y las vas a colocar abajo. Entonces, lo que dice este ejemplo es que eso es una transformación lineal. ¿Le vamos a creer? No sabemos. Vamos a creer que es una transformación lineal. La idea de este ejemplo es introducir cómo se ven las fórmulas. Entonces, por ejemplo, fíjense, le voy a aplicar la fórmula al 0, 0. Entonces, agarro la coordenada de arriba, según la estructura, agarro la coordenada de arriba, le resto la coordenada de abajo. Y en la siguiente componente sumo las coordenadas. Y entonces, si hago esta operación es el 0, 0. Entonces, en este dibujito que tengo aquí, lo que estamos diciendo es que el 0, mediante la transformación, se transforma en el 0. Es lo que está pasando. Y según la nota que les comentaba hace un momento, pues resulta ser que si algo es una transformación lineal, a fuerza cuando le aplicas la fórmula al 0 te regresa el 0 del otro espacio. Entonces, aquí nos están diciendo que es una transformación lineal, lo estamos creyendo, y pues parece que por lo pronto sí satisface la nota. Cuando le aplico la fórmula al 0 me regresa un 0. Le voy a aplicar la fórmula al 1, 1. Estos vectores los estoy agarrando arbitrariamente, o sea, no tengo un privilegio para elegirlos. Solamente quiero ver cómo se transforman los vectores de acuerdo a la fórmula. Entonces, si le aplico la fórmula al 1, 1, pues el nuevo vector, según esta fórmula, debe de ser la resta de la componente de arriba menos la componente de abajo, eso nos da 0, y la suma de las componentes, eso nos da un 2. Entonces, el vector en rojo, que es este que está aquí pequeño, el vector 1, 1 en el espacio dominio, ¿sale? El 1, 1 se está transformando mediante T en el vector 0, 2. El vector 0, 2 es 0x, 2 en Y. Entonces, este vector en rojo se transforma en este vector en rojo mediante esta transformación. Y lo mismo hacemos con el vector 2, 1. El vector 2, 1 lo pinté en verde, es esta flechita en verde, 2, 1. Le aplico la transformación, que es a la coordenada de arriba, le resto la coordenada de abajo, y luego sumo las coordenadas, y eso me da 1, 3. Entonces, el vector en verde se transforma en el 1, 3. Y ahí está, ¿sale? Es solamente estamos viendo cómo se transforman los vectores para esta fórmula en específico. Pero según esto, según la definición, lo que me dicen es de que si le aplico la transformación a una suma, debe de ser igual a aplicarle la transformación al primero y luego sumarle la transformación del segundo. Entonces, voy a hacer la I, voy a hacer la cuenta de la izquierda, voy a hacer la cuenta de la derecha y después voy a verificar si son iguales. Y lo voy a hacer para los ejemplos que acabo de escribir acá arriba. Entonces, fíjense, voy a hacer la I del lado izquierdo. Entonces, la transformación aplicada a una suma. Entonces, tomo estos dos vectores que ya sé cuánto da su transformación. Entonces, primero sumo los vectores, eso me da arriba 3, abajo 2.
y luego les aplico la transformación. Entonces, si les aplico la transformación, es coordenada de arriba menos coordenada de abajo, y suma de coordenadas, y eso me da 1 y 5, ¿sale? Resta de coordenadas, según la fórmula que está acá arriba, y suma de coordenadas, 1, 5. Ahora, por otro lado, eso es lo que me da esa fórmula, esa operación. Por otro lado, voy a tomar la propiedad y voy a hacer la cuenta del lado derecho. Aquí lo que estoy haciendo es que primero le aplico la transformación al 1, 1. Ese ya sé que el 1, 1 me da 0, 2. Luego le aplico la transformación al 2, 1. Eso ya sabemos que nos daba 1, 3. Y luego sumo. Entonces 0 más 1 es 1 y 3 más 2 es 5. Entonces estoy viendo que sumar y transformar es equivalente a transformar y luego sumar. Estas dos cosas son iguales. Eso tendría que pasar porque si no pasara para estos vectores de ejemplo, pues entonces lo que me están diciendo aquí está mal. Si no fuera lineal, esto no tendría que pasar, ¿no? Para todos, ¿sale? Entonces, como es lineal, tiene que pasar para cualquier ejemplito que me agarre. De manera similar, voy a tomar a un escalar, voy a tomar al escalar 3, voy a aplicarle la 2 i, voy a hacer la cuenta de la izquierda, voy a ver cuánto me da, voy a hacer la cuenta de la derecha, voy a ver cuánto me da, y después voy a verificar que esas dos operaciones por separado son iguales, ¿ok? Entonces, agarro un vector y lo escalo por 3. Entonces, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3. Y luego transformo. Si aplico la fórmula de transformación, eso me da el 0,6. Ahora, por otro lado, de manera independiente, voy a transformar primero al 1, 1, que ya sé cuánto me da eso me da 0,2, 0,2. Y luego multiplico, y eso me da 0,6. Y como observo, son iguales. Si no fueran iguales, pues entonces la transformación no sería lineal. ¿Sale? ¿Me siguen, chicos? Yo tengo una duda. Uh-huh. Por ejemplo, esto ya nos demostraría que entonces esto sí es lineal, aunque solo haya sido un ejemplo. No, para demostrar que es lineal, le quitamos los números y le ponemos letras. Okay. Es igualito a lo que estoy haciendo, nada más que en lugar de ponerle 1, 1, le ponemos A, B. En lugar de ponerle 2, 1, le ponemos C, D. Entonces, Sí. en el siguiente ejemplo, en el ejemplo 2, vamos a hacer exactamente esto, pero con letras. Eso, cuando ya le pones letras, el procedimiento es igualito. Cuando ya le pones letras, ya demuestras que es lineal. ¿Por qué? Porque cuando le pones letras, dices, pues la letra puede ser el valor que quieras. Y como lo haces con letras, pues entonces pasa para todos los vectores. ¿Sale? Okay, pues, De nada. Profe, y la fórmula es solo para este ejemplo, ¿verdad? No es una fórmula general. Exactamente, solo es para este ejemplo. Y digamos que la diferencia entre un problema y el otro es que te cambian la fórmula. Ok. ¿Sale? Ok, chicos. Bueno, aquí vamos a hacer algo similar, pero aquí ya vamos a demostrar que es una transformación lineal. Y son pasos. Los pasos son los mismos. Los pasos con los que vas a ver que algo es una transformación lineal es lo mismo que hice arriba, pero con letras. ¿Sale? Entonces, vamos a ver primero de qué se trata este ejemplo. Este ejemplo nos dice, sea T una función, esta es notación de función, es decir, de una fórmula, que agarra vectores de 2 componentes y me regresa vectores de 3 componentes. ¿Sale? Esa es la notación. Y me dicen, la fórmula está dada por lo siguiente. ¿Sale? Entonces, lo que hace es que debe de tomar un vector de 2 componentes y debe de regresarme algo de 3 componentes, según la notación primera, esta primera notación que leímos. Entonces, ¿cómo conviertes este vector de 2 componentes en uno de 3 componentes? Según esta fórmula te dice que debes de agarrar la primera componente y multiplicarla por 2. En la siguiente componente debes de sumar x más y. Y en la tercera componente debes de colocar el triple de lo que haya en la segunda componente del vector original. ¿Sale? Ahora nos dicen, pruebe que es una transformación lineal. El ejemplo anterior no nos decía que probáramos nada. Nada más nos decía, esto es una transformación lineal. Le creímos, hicimos operaciones para ver cómo se veían los vectores y verificamos mediante un ejemplo que sí se satisfacían las propiedades. Ahora nos están diciendo que sí probemos, ¿sale? Entonces, antes de probar, nada más vamos a ver cómo se ven las cuentas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con cómo se ven las cuentas? Voy a aplicarle la transformación al vector menos 1, 1. ¿Cómo elegir el menos 1, 1? Se me ocurrió. No hay ningún privilegio sobre él. Nada más quiero ver cómo se transforma el menos 1, 1. Entonces, según la transformación, debo de agarrar la coordenada de arriba, multiplicarla por 2. En la siguiente componente debo de sumar las componentes originales, menos 1 más 1, según esta fórmula genérica. Y en la tercera componente debo de agarrar este 1, multiplicarlo por 3. Hago la cuenta, esto es menos 2, esto es 0 y esto es 3. Y ahí está. Listo. Este vector está en rojo. Ahorita vemos la geometría de la transformación. Luego le aplico la transformación al 1, 2. Según la operación, debo de multiplicar 2 por la primera componente. Aquí está, 2 por la primera componente, que es un 1. En la siguiente componente debo de sumar las componentes originales. 1 más 2 sería 3. Y en la última componente debo de agarrar un 3 y multiplicarlo por lo que haya en la segunda componente del vector original. Y eso es 6. Ese es un vector que está en amarillo. Yo lo veo amarillo, no sé, o naranja, no sé qué color lo vean ustedes. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver qué hace la transformación. Pues la transformación nos decía que agarraba vectores de 2 componentes y te regresaba vectores de 3 componentes. Entonces, cuando agarramos al vector menos 1, 1, recuerden que aquí las componentes salen de arriba hacia abajo, entonces es menos 1 en X, 1 en Y. Ahí está. El rojo se transforma en este otro rojo. ¿Sale? Si el vector, que está en rojo, no tiene componente en el eje de las Y. Entonces, el vector que está en rojo solamente tiene componente en X, que es negativa, por eso está acá atrás, y en Z, que es 3, por eso aquí sube 3. Entonces, el vector en rojo está como en la pared que define la X y la Z. No está en el espacio, está como sobre una pared. Y el vector, que está aquí en naranja, es el 1, 2. Originalmente era el 1, 2. Le aplicaste la transformación y se transformó en el 2 en X. Nos movemos 2 en X, 3 en Y, avanzamos 3 en Y, y luego 6 en Z. Subimos 6 en Z. Entonces, el vector en naranja, que era el 1, 2, se transformó en el 2, 3, 6. Eso es lo que hace esta operación. ¿Sale? Listo. Entonces, para ver que algo es, ahora vamos a demostrar que es una transformación lineal.
¿Sale? Entonces, para demostrar que es una transformación lineal, vamos a empezar a hacer la tarea con este ejemplo. ¿Ok? Entonces, este es el PR9, el reporte 9. La tarea 9 es hacer dos problemas. Les comparto estos dos problemas. ¿Dónde están? Ok, ¿ya ven la página del libro? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer una vez nuestro PR9. Entonces dice, de los problemas 1 al 39, determine si la transformación dada es lineal. O sea, determine es de muestra, ¿sale? Entonces, en la tarea, en el PR09 son dos problemas. El primero es el 8. Entonces, si quieren anótenlo para que lo vayan haciendo y después nada más le toman foto o lo escanean. Entonces dice, la transformación toma vectores de 3 componentes, ¿sale? Y me regresa vectores de 2 componentes. ¿Cómo es la transformación? Pues agarras a alguien de 3 componentes, esta es la fórmula general para este problema. Agarras a alguien de 3 componentes y lo que tienes que hacer para transformarlo en alguien de 2 componentes es que arriba siempre pones un 1 y me falta otra componente porque dije que regresaba vectores de 2 componentes. Y abajo siempre pones la tercer componente que está en el vector original. Esta es la transformación. Vamos a ver si es lineal o no, solamente tenemos la operación. ¿Sale? Entonces, ¿ya lo notaron, chicos? Es el 8. Ya. Ok, Ya, profe. perfecto. Vamos a resolverlo. Ustedes hagan lo que yo hago con este ejemplo, háganlo para este. Entonces sería el equivalente para que demuestren si es lineal o no. Entonces, me regreso acá. Ok, entonces, para ver que algo es una transformación lineal, había dos propiedades, la de la suma y la del escalar, pero le vamos a agregar una tercera propiedad. Esta tercera propiedad nos va a ayudar a descartar rápidamente si es espacio vectorial o no. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si le aplicamos la fórmula al 0, nos regrese 0. El 0 del espacio correspondiente. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 2 que yo estoy haciendo, el espacio dominio, de donde agarro los vectores, tiene 2 componentes. Entonces, le tengo que aplicar la transformación al 0 de 2 componentes. Ustedes lo que tendrían que hacer es aplicarle la transformación. Su transformación va de R3 a R2, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces lo que tendrían que hacer es aplicarle la fórmula que anotaron, se la tenían que aplicar al 0, 0, 0. Yo nada más se la tengo que aplicar a este de 2 componentes porque mi espacio es R2, el dominio de donde parto, ustedes parten de R3. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces le aplico la fórmula. Yo la fórmula que tengo que aplicar es esta que está aquí. Entonces le aplico la fórmula, 2 por la primera, sumo las componentes, 3 por la primera. Y eso me regresa algo. En mi caso me regresó el 0, 0, 0. ¿A ustedes qué les regresa? 1, 0. 1, 0. Ya no fue transformación lineal. Porque para que algo sea transformación lineal, cuando le aplicas la fórmula al 0, forzosamente te debe de regresar 0. ¿Y entonces qué? Ya acabaron, ya. Sí, Profe, el 1 es, o sea, siempre lo tenemos que poner, o sea, esa es la regla. exactamente, esa es la regla, exactamente. Ese es un ejemplo en donde siempre arriba pones un 1, no te importa el original. Del original solamente agarras la tercera componente y la pones abajo, ¿no? Ok, entonces, ok, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ya acabaron, ese ejemplo estaba pues, muy rápido, ¿sale? Entonces yo en mi caso todavía me falta verificar dos cosas. No es suficiente que se cumpla alguna de las 3 cosas que tienen aquí. ¿Sí ven que tienen como unos viñetitas, como unos puntitos? Entonces, estos 3 puntos son los que siempre debo de hacer. Cuando alguno falle, ya terminé, no es transformación lineal. Cuando, para que sea transformación lineal, los 3 deben de pasar. ¿Me siguen, chicos? Sí. Ok. Entonces, pues ya acabaron ese problema, ¿sale? Entonces, vamos al siguiente problema. Les comparto el otro problema del PR9. Son 2, es uno más y ya terminamos. El otro problema del PR9 es el 17, ¿sale? Las instrucciones son las mismas, ¿sale? Las instrucciones son las mismas. Verifique si la siguiente transformación es una transformación lineal. El 17, ¿verdad? El 17, sí, es una transformación que va de R4 a R2. ¿Qué significa que vaya de R4 a R2? Que agarras vectores de 4 componentes, ¿sale? Y las operas de acuerdo a como te digan, ¿sale? En este caso, si se fijan, si hay operación entre todas las componentes, todas influyen. Lo que te está diciendo esta transformación es de que, como vas a transformar este de 4 en alguien de 2, arriba tienes que poner la suma de la primera y de la tercera, X más Z, y en la componente de abajo tienes que poner la suma de la segunda componente y la cuarta componente. Esa es la fórmula para este problema. Profe, y en ese caso, por ejemplo, nosotros ponemos el vector que queramos. No, para ver si quieres ver cómo se transforma, pones el que tú quieras. Pero si te dicen que es transformación lineal, debes de primero poner al 0 y ver que cuando pones el 0 te regresa el 0. Es el primer paso, ¿vale? Okay. Si no te dicen nada, pues tú puedes ver cómo se transforman los vectores. Agarras a alguien que tenga 4 componentes, le aplicas la cuenta. Pero si te dicen, verifica si es transformación lineal, el primer paso es poner en todas las componentes 0 y aplicar la fórmula. ¿Sí? Ok, y después de que ya cumples con el 0, ¿qué sigue? Vamos al siguiente, ¿ok? Vamos al siguiente.
ya aquí. Ok, ¿ya ven la pantalla de la nota, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, a ver, tenemos que hacer 3 verificaciones. La primera, le debo de aplicar la fórmula al 0 y ver si me regresa el 0 del otro espacio. ¿En su ejemplo lo satisface? Sí. Ah, perfecto. Ya verificamos la primera. Vamos a la siguiente verificación. ¿Sale? Entonces, como para la siguiente verificación, lo que vamos a hacer es esto que hice en el primer ejemplo, nada más que con letras. Entonces, eso sería lo difícil, ¿no? Que en lugar de simplificar con números, voy a simplificar con letras, pero es la misma idea. ¿Qué tengo que hacer en la siguiente verificación? Tengo que aplicar la transformación a una suma y después aplicar la transformación por separado y luego sumar. Si son iguales, se satisface la 1i. Y si no son iguales, no se satisface, por lo tanto ya no fue transformación lineal, ¿sale? Si sí se satisface, me voy a la última verificación. La última verificación es, agarro la transformación y se la aplico a un vector escalado y después, de manera independiente, transformo y luego escalo. Y si son iguales, pues entonces es transformación lineal porque ya cumplió las 3. O sea, no hay que poner números. No, tienes que poner letras. Ok. Exactamente. Pero el procedimiento es ese, ¿no? El procedimiento siempre es el mismo. Lo único que tienes que hacer es aplicar la fórmula del problema en cuestión. Ahí es donde uno se puede equivocar. Entonces, fíjense, chicos, vamos a verificar si esto sucede o no sucede. Vamos a verificar. Si no sucede, entonces ya terminamos, tampoco fue. Entonces, empezamos. Lo primero que tengo que hacer es agarrar 2 vectores del espacio original. Sus vectores de su ejemplo, ¿cuántas componentes tienen? 4, ¿no? 4. Entonces tú en lugar de decir U igual a X1, Y1, tienes que poner X1, Y1, Z1, W1. Es como elegir un vector y las letras denotan pues, que algún valor deben de tener, ¿sale? Luego me agarro otro vector que le pongo otras letras para decir, pues en general voy a sumar cosas distintas. Entonces le ponemos los subíndices 2. Entonces X2, Y2, Z2, W2, ¿sale? Entonces, en el siguiente paso, lo que voy a hacer es que le voy a aplicar la transformación a la suma. Entonces primero sumo. Entonces, sumo estos 2 vectores componente a componente. Entonces, en su caso, la suma de esos vectores componente a componente, pues va a quedar con 4 elementos. En mi caso me queda X1 más X2, Y1 más Y2. Entonces, primero lo sumo, ¿sale? Entonces, la transformación aplicada a la suma. Entonces, sustituyo el vector U, sustituyo el vector B, sumo, y ya que sé cuánto da la suma, ahora aplico la transformación, ¿sale? En mi caso, ¿cuál es la transformación? Esto que está aquí arriba es mi primer componente, y esto que está aquí abajo es mi segunda componente. ¿Qué dice la transformación? La primer componente la multiplicas por 2. Entonces, mi primer componente la multiplico por 2. En su caso, no sé qué diga la transformación. Su transformación dice que agarras la primer componente y le sumas la tercer componente, ¿no? Sí. Ah, entonces eso es lo que tendrías que poner tú aquí arriba. Yo no, porque mi fórmula es diferente. O sea, también generamos una U y una B nuevas, ¿no? Una U y una B con las componentes adecuadas. Ustedes necesitan 4. Luego, ¿qué hago? Luego lo que hago es de que mi fórmula me dice que en la segunda componente le voy a aplicar la transformación a este vector. En la segunda componente debo de poner la suma de estas 2. Entonces, sumo la primera y sumo la segunda. Es todo lo que está aquí abajo. ¿Yo por qué sumo la primera componente y sumo la segunda? Porque así me dice la fórmula. O la de ustedes, lo que les diga. Ah, también les dice que sumen, pero otras, la 2 y la 4, ¿no? Sí. Y ustedes ya acabaron porque sus vectores resultados nada más tienen 2 componentes. Yo todavía no acabo porque como mis vectores de resultado tienen 3 componentes, todavía tengo que agarrar, y según esta fórmula, agarrar el 3 y multiplicarlo por la segunda componente, lo multiplico. Y después simplifico. ¿Cómo simplifico? Simplifico desarrollos según me toque. Es 2 por X1 más 2 por X2 es lo de arriba. Este que está aquí se queda igual, no hay que hacer ninguna cuenta. Y este que está aquí abajo, pues es 3 por Y1 más 3 por Y2. Ahí está. Por ejemplo, el de nosotros que no tiene escalares, pues se queda la suma, porque todos son diferentes términos, ¿no? Exactamente, ya no puedes simplificar porque quién sabe cuánto valga, ¿no? Ahora, eso es por un lado. Ahora vamos a hacer la cuenta. Hicimos la cuenta de la izquierda, ahora vamos a hacer la cuenta de la derecha. Entonces le aplicamos la transformación al primero, le aplicamos la transformación al segundo, de acuerdo a la fórmula. Aquí está el primero al segundo, y después lo sumamos componente a componente. Yo le estoy aplicando la transformación a mi U, la transformación a mi B, sumo componente a componente. Ustedes hagan lo equivalente para su fórmula con su número de componentes. Me dicen cuando terminen, ¿eh? Ya, profe. Bueno, Ya quedó igual, ¿no? O sea, las dos. Exacto, se satisface o no se satisface, ahí es cuando decides, debes de comparar quedó lo mismo, perfecto. Entonces la transformada de una suma es la suma de las transformadas, ¿sale? Las transformaciones. La transformación de una suma es la suma de las transformaciones, así se lee esta igualdad. Perfecto. Si hubiera pasado que falla, entonces no fue transformación lineal. Pero como no falló, nos vamos al siguiente paso. Entonces el siguiente paso es lo mismo que hicimos con los números, y en estructura se parece a lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar si la transformación aplicada al vector por un escalar
hago esta cuenta, simplifico, y después hago la cuenta de la derecha, simplifico y veo si son iguales o no. Entonces comenzamos. Estos pasos son iguales, lo único para todos los problemas de transformaciones lineales, lo único que cambia es la fórmula que te puedan poner. ¿Sale? ¿Qué pasa si cambia la fórmula? ¿Qué pasa si cambia la fórmula? Pues por lo regular tus vectores tendrán diferente número de componentes, pero la estructura es igualita, ¿sale? Es una receta. Entonces, chequense lo primero. Lo primero es escribir los elementos. En mi caso necesito un escalar. Entonces agarro un número real, digo alfa, un número real. No le puedo asignar un número, porque si no lo estoy haciendo para un caso en específico, y debe de ser para todos los casos posibles, por eso le pongo una letra, ya que la letra represente lo que ella quiera hacer. Y tomo un vector. Profe, creo que se desconectó su micrófono o algo. Bueno, no lo escucho, al menos yo. No se escucha, profe. Sí, yo tampoco. Sí, ya somos varios. Uy, ya se fue. No, no lo escucho. Hola, profe. Sí lo podemos ver, pero no se escucha. Profe, No lo escuchamos. Creo que desconectó su micrófono nada más. O sea, de los No se audífonos. escucha. Entonces no sé por qué se habrá desconectado. Ya se escucha, profe. Ya estuvo, profe. Ya, profe. Pasó, chicos. Ya quedó, ya quedó. Ok, perfecto, qué bueno. Ok. Entonces, fíjese qué sucede aquí. Toman el vector, ¿sale? Y lo multiplican por un escalar. Entonces tomas el vector, en mi caso de dos componentes, lo multiplicas por el escalar y te quedaría x1 alfa, y1 alfa. En su caso sería x1 alfa, y1 alfa, z1 alfa, w1 alfa. Y ya tengo el vector escalado. Y le aplico la fórmula. En mi caso la fórmula es tomar la primera componente y multiplicarla por 2. En la siguiente componente poner la suma de las componentes. Y en la última componente tomar el segundo elemento y multiplicarlo por 3. En mi caso, ¿sale? En su caso, tienen que hacer sumas, ¿sale? Entonces ya hice la cuenta de la izquierda, le apliqué la transformación a un vector multiplicado por un escalar. Mi vector multiplicado por un escalar se ve así, los componentes originales con el escalar a un costado, y a esto le aplico la cuenta. Ahora vamos a hacer la cuenta de la derecha, y vamos a ver cuánto nos da eso. En este caso agarro el vector u, ¿sale? Y le aplico la transformación directamente, entonces le aplico la transformación u, que es esto que está acá, aquí a la izquierda, arriba. Ya le apliqué la transformación, y ya que le apliqué la transformación, luego multiplico por el escalar. Y simplifico. Y empiezo a comparar si las componentes son iguales. En mi caso son iguales, por lo tanto la transformación es una transformación lineal. Si esto no sucediera, entonces el tercer punto falló, y si el tercer punto falla, pues ya no fue transformación lineal. En su caso, ¿les dio igual o les dio diferente las dos operaciones? Da igual. Da igual. Exactamente, por lo tanto el 17 sí es una transformación lineal. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Y todos son iguales, ¿eh? Lo único que podría complicarse es de que nos pongan algunas operaciones que no sepamos hacer, pero la metodología es la misma. La metodología en todos los problemas de transformaciones son exactamente la misma metodología. Ok, entonces, yo les voy a escribir aquí dos ejemplitos, ¿vale? Voy a explicarles dos ejemplos. Y nada más voy a operarlo muy rápido, ¿sale? Nosotros solamente vamos a aplicar transformaciones a espacios de varias componentes, a otro de varias componentes. Pero hay unas transformaciones interesantes. Entonces, fíjense, la transformación que agarra una matriz y la transpone es una transformación lineal, ¿vale? ¿Qué está sucediendo? Una matriz en general tiene n filas, m columnas. Pero si la transpones, entonces las filas son las columnas y ahora las columnas son las filas. Entonces, si una matriz es de 2 por 3, al transponerla, ahora es de 3 por 2. Si una matriz es de 5 por 2, al transponerla, ahora es de 2 por 5. Entonces, la operación transponer cambia el espacio de las matrices, porque ahora las filas se vuelven columnas y las columnas se vuelven filas. Pues esto es una transformación lineal, ¿sale? Les explico rápidamente por qué. Tengo que verificar tres cosas. Entonces, lo que tengo que verificar es que si le aplico la transformación al 0, me debe de dar, al 0 del espacio dominio, me debe de dar el 0 del espacio donde llego. Entonces, la transformación aplicada al 0, con las componentes que quiera, de n por m, pues es transponer al 0. Pero si yo me imagino una matriz llena de ceros, pues si entonces las filas las vuelvo columnas, pues eso me vuelve a generar puros ceros. Entonces, la transformación aplicada a la matriz de ceros, pues me regresa puros ceros. Cumple la primera. Ahora lo que tengo que verificar es que sumar y transformar es equivalente a transformar y luego sumar. Entonces, aplicamos la transformación a una suma. ¿Qué dice la transformación? Debes de transponer el elemento al que estás aplicando la transformación. Transponemos, pero por propiedades de la transpuesta de una suma, la transpuesta entra a cada parte a cada matriz de la suma. Entonces, sumar la transpuesta de una suma es la transpuesta del primero más la transpuesta del segundo. Pero la transpuesta de A, pues es equivalente a que le aplique la transformación a A, porque T de A está transpuesta, según la fórmula que me están dando. Y B transpuesta, pues no es otra cosa más que hice, le apliqué la transformación a B. Entonces, en esta cadenita de igualdades, lo que me estoy dando cuenta es que la transformación de una suma es la suma de las transformaciones. Satisface la 2. Ahora, por último, el 3. Vamos a verificar que la transformación de un vector escalado es igual a la transformación del vector y luego escalo. Lo mismo que hicimos allá arriba.
Nada más que aquí, para que las cosas nos salgan bien, tendríamos que recordar las propiedades de la matriz, de la operación transponer. Aquí lo difícil sería recordar esas propiedades, ¿sale? Pero si se fijan, la estructura es la misma. Hacemos la cuenta de un lado y de algún modo nos damos cuenta si es igual o no a la cuenta del otro lado. Cuando digo de un lado y del otro lado, me refiero a esta ecuación o a esta ecuación, ¿sale? Dependiendo en qué caso estemos. Vamos a la última verificación. Entonces tomamos una matriz, tomamos un escalar. Entonces la transformación de una matriz escalada, pues según la fórmula que me dijeron, era que yo tenía que agarrar esta matriz y transponerla. Pero por propiedades de la transpuesta, la multiplicación transponer conmuta las cosas, la matriz de la derecha se pasa a la izquierda, la de la izquierda se pasa a la derecha y le pones t a cada una de ellas. Pero recordamos que alfa no es una matriz, alfa es un número. Entonces, si agarras un número que es una matriz de 1 por 1 y la fila la vuelves columna, pues te queda el mismo número. Entonces, alfa transpuesto, pues es alfa, porque no tiene dimensiones, es una sola cosa. Transponerlo no le hace nada. Pero como este es un número, pues lo puedes multiplicar por donde quieras. Si fuera una matriz no la puedo cambiar, pero como es un número, lo puedo escribir al principio. Entonces, A transpuesta por alfa es lo mismo que alfa por A transpuesta. Pero A transpuesta es la transformación aplicada a A. Entonces, esta cadenita de igualdades, lo que me está diciendo es de que transformar un vector escalado es lo mismo que transformar y luego escalar, ¿vale? Es lo que estamos diciendo ahí. Con la misma idea, vamos a ver que la derivada es un operador lineal, la derivada que conocemos de cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a agarrar polinomios. Los polinomios eran espacios vectoriales. Entonces, por ejemplo, cuando derivamos un polinomio de grado 3, pues hay que derivar x cúbica, entonces el 3 baja. Entonces, por lo regular, la derivada, los polinomios, cuando derivas, les bajas un grado. Entonces, si estás en grado 10, x a la 10 y derivas, se vuelve un polinomio de grado 9. Entonces, ¿cuál es la operación? Pues me adelanté a decirles, la operación, la transformación de p es derivarlo. Y esta operación es lineal. Vamos a verificar las tres cosas para que sea lineal. Entonces, lo que hacemos es de que primero voy a verificar si la transformación aplicada al 0 me da un 0. Entonces voy a transformar al 0, pero según mi fórmula, transformar es derivar. Entonces la derivada de 0 es 0. Por lo tanto, si le aplico la transformación al 0, eso es un 0. Ahora voy a verificar que la transformación de una suma es equivalente a transformar y luego sumar. Entonces, tomamos dos polinomios y le aplico la transformación. Aquí está la transformación. ¿Sale? Entonces, ¿qué dice la transformación? Pues al que está aquí, derívalo, lo derivo. Pero por propiedades de la derivada que ya sabemos de cálculo, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O sea, la derivada ya es lineal, ¿no? Es su definición básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Pero esta primera derivada es la transformación aplicada a P1 porque la transformación deriva. Y esta segunda derivada es la transformación aplicada a P2. Entonces, esta cadenita de igualdades lo que me está diciendo es que la transformación de una suma es equivalente a la suma de las transformaciones. ¿Sale? Y por último, pues pasa exactamente algo muy similar. Tengo que verificar que la transformación de un vector escalado es igual a transformar y luego escalar, ¿sale? Entonces, pues primero hacemos esta cuenta. Transformamos un polinomio por un escalar. Entonces, según la formulita, hay que derivar. Entonces, si recuerdan, cuando uno deriva, las constantes salen de la derivada. Entonces, esta constante puede salir de la derivada, lo ponemos aquí afuera. Y entonces, la derivada de P1, pues, es precisamente la transformación. La transformación de P1 es derivarla. Y el alfa salió de la derivada. Entonces, esta cadenita de igualdades me verifica que la transformación de un vector escalado es igual a la transformación y luego escalar, ¿sale? Y esto exactamente es lo que uno tiene que estar haciendo. Aquí lo que hice en estos ejemplos fue ahorrarme pasos, pero para que no hacerlo tan pesado, porque si no tendría que escribir todo esto. Pero digamos que si no te queda claro el tema, lo mejor que podrías hacer, o se te hace difícil, lo mejor que podrías hacer es seguir esta metodología. Si te queda claro el tema, pues podrías ahorrarte pasos para no escribir tanto, ¿no? Es decir, paso 2 y paso 3 podrían ser uno solo. Pero yo lo hago así porque hay personas que lo entienden mejor así, pero no hay ningún problema si lo quieres hacer de una sola forma. ¿A qué me refiero? A lo que estoy haciendo en estos ejemplos. No hago las cuentas por separado, sino hago una cuenta, acomodo las cosas y y en este caso me doy cuenta que es igual a la otra operación. Lo que hemos hecho en el ejemplo de arriba es hacer las operaciones por separado, pero si tú lo puedes hacer en una sola vez, pues perfecto, no hay ningún problema. Ok, chicos. Entonces, ya para terminar este reporte, bueno, la temática de esta tarea que ya hicieron y de estos PRs, pues vamos a hacer solamente algunas anotaciones. La anotación es de que si algo es una transformación lineal, la transformación de la resta es la resta de las transformaciones. O sea, sirve con suma y también sirve con resta. Si me siguen, chicos, aquí en esta parte de la propiedad. Sí. Sí, ok, gracias. Entonces, la transformación de la resta es la resta de las transformaciones si ya sabes que es lineal. Esto no lo tienes que verificar, esto va a pasar. Si ya verificaste que era transformación lineal, esto va a suceder. Y la otra propiedad es de que la transformación de una combinación lineal, observen que esto es una combinación lineal,
porque es escalar por vector, más escalar por vector, más escalar por vector. Pues es equivalente a lo siguiente. Como son sumas, pues la transformada de una suma es la suma de las transformaciones. Entonces, la t le aplicas al primero, le aplicas al segundo, etcétera. Pero luego las transformaciones lineales sacan a los escalares. Es la propiedad 3, ¿no? Las transformaciones, cuando hay un escalar, si ya sabes que es transformación lineal, este escalar sale. Entonces, este símbolo es equivalente a este símbolo. Y este símbolo es equivalente a este símbolo. ¿Por qué? Porque ya sabes que es lineal. No puedes ocuparlo. De hecho, el procedimiento de ver que algo es una transformación lineal, estás viendo que eso pasa siempre, ¿no? Entonces, como estamos diciendo que es una transformación lineal, entonces la transformación de una combinación lineal, pues es aplicarle la transformación a cada vector y luego multiplicar por los escalares. Eso va a suceder por las dos propiedades anteriores, ¿vale? Entonces, hay un resultado importante. El resultado es el siguiente. Basta conocer cómo una transformación lineal actúa sobre los elementos de una base para saber cómo actúa completamente. Entonces, si tú no me dijeras cuál es la fórmula completa, como las que hemos visto en los ejemplos anteriores, si solamente me dijeras, mira, tómate los elementos de una base en el espacio dominio, y fíjate que la transformación al primer elemento de la base lo asigna a este vector. El segundo elemento de la base lo asigna a este otro. Con eso me basta, aunque no me den la fórmula. Con que me digan la transformación lineal, cómo transforma los elementos de la base. ¿Eso por qué? Pues precisamente por lo siguiente. Si B es un vector en el espacio dominio, en donde agarro los vectores, pues, y tengo una base beta, este B es una combinación lineal de los elementos de esta base. Entonces, aplicar la transformación a B, pues es lo mismo que aplicar la transformación a la combinación lineal en términos de la base. Pero como esta es una transformación lineal, entonces la transformación de una suma es la suma de las transformaciones. Y los escalares salen por ser una transformación lineal. Entonces, basta con que sepa cómo se transforma el vector B1 de la base. Basta con que sepa cómo se transforma el vector B2 de la base. Basta con que sepa cómo se transforma el vector N de la base. Porque la transformación del vector B genérico va a ser la transformación de los elementos de la base multiplicados por los escalares correctos con los que armé a B mediante la combinación lineal. Entonces, esto me genera lo siguiente. Si yo tengo dos fórmulas, una fórmula T1 y una fórmula T2, de tal manera que la fórmula aplicados a los elementos, la fórmula 1 aplicada a los elementos de la base 1 es igual a la fórmula 2 es igual a la fórmula 2 aplicada a los elementos de la base. Es decir, agarro la fórmula 1 y se la aplico a todos los elementos de la base y veo los resultados. Agarro la fórmula 2 y se la aplico a todos los elementos de la base. ¿Qué es aplicárselo? Lo que hacemos en el primer ejemplo. Como los elementos de las bases son vectores específicos, les aplico la cuenta y me fijo cuánto me regresan. Y así a cada uno de los elementos de la base. Entonces, si los resultados de ambas fórmulas para los elementos de la base son iguales, pues entonces resulta ser que las fórmulas no eran diferentes, las fórmulas eran la misma. No había tal diferencia. Si dos transformaciones aplicadas a los elementos de la base me regresan vectores que son iguales, entonces la fórmula era la misma, no era diferente. ¿Ok? Y ya por último, para terminar la clase, vamos a ver algunos conceptos en términos de subespacios. Entonces, tenemos un espacio vectorial B, tenemos un espacio vectorial W, y lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a fijarnos en los vectores de B, del espacio dominio, del espacio donde agarro los vectores. Me voy a fijar en todos los vectores que cuando les aplico la transformación me dan el 0 de W. Es algo que hacíamos en la sección anterior, pero con matrices. Y entonces, todos estos vectores que cuando les aplico T me dan 0, les voy a llamar el núcleo. Entonces, este conjunto que está en azul es el núcleo de la transformación. Y resulta ser que ese conjunto es un subespacio vectorial, ¿sale? Y después, lo que voy a hacer es que le voy a aplicar la transformación a todos los vectores. Le voy a aplicar la transformación a todos los vectores. Entonces, no nada más a los que están en este conjunto en azul, sino a los que están ahí, los que están afuera, a todos. Y son estas líneas verdes punteadas. Entonces, todos esos resultados me van a dar un conjunto al espacio vectorial donde llego, que hemos pintado aquí en verde. Entonces, el conjunto de todos los posibles resultados le vamos a llamar la imagen de T. Y este conjunto que está aquí en verde es un subespacio vectorial, pues de W. Como son subespacios vectoriales, tienen bases. Entonces, la nulidad de T va a ser la dimensión de su núcleo. Y el rango de T va a ser la dimensión de su imagen. Porque son subespacios vectoriales. Entonces, de lo que se trata de hacer es calcular el núcleo, la imagen, la nulidad y el rango de las transformaciones lineales. Pero no es teoría nueva. ¿Por qué? Porque lo que vamos a concluir es de que, dada una transformación lineal, siempre hay una matriz que la representa. Entonces, aplicar fórmulas como lo hicimos en los primeros ejemplos es equivalente a hacer multiplicación de vectores con matrices. Esta sería la siguiente sección. Entonces, cuando nos pidan encontrar el núcleo de una transformación, pues lo que vamos a hacer es encontrar el espacio nulo de su matriz asociada. Cuando nos pidan encontrar la imagen de una transformación, pues lo que vamos a hacer es encontrar la imagen de su matriz asociada. Cuando nos pidan calcular la nulidad y el rango, vamos a encontrar la nulidad y el rango de la matriz asociada. Entonces, trabajar con transformaciones lineales se reduce a lo que hemos hecho anteriormente, porque en la siguiente sección vamos a ver que una transformación lineal no es más que una matriz disfrazada, ¿vale?
y al revés, una matriz no es más que una fórmula disfrazada. Entonces hay estas dos representaciones. Y bueno, ya no nos da tiempo de terminar el siguiente reporte, pero aquí acaba esta sección y el siguiente tema sería el siguiente reporte y la tarea sería de esta sección. ¿Sale?